Vamos a continuar con las fases de la traducción. Para entenderlo mejor, consideremos las siguientes fases de la traducción. En la fase de iniciación, los componentes de la traducción se ensamblan, es decir, el ribosoma se une a un ARN mensajero, el ARN de transferencia de iniciación encuentra su codón. En la fase de elongación se lleva a cabo la síntesis propiamente dicha mediante la formación de los enlaces peptídicos que dan lugar al péptido naciente. Y en la fase de terminación, el ribosoma encuentra un codón de terminación. Para que pueda iniciar la traducción es necesario entonces un ARN mensajero, los ribosomas, el ARN de transferencia iniciador, GTP y los factores de iniciación. Consideremos la iniciación en procariotas. El ARN mensajero posee una secuencia clave en la región 5' UTR de unos 30 a 40 nucleótidos para unirse a la subunidad menor del ribosoma. Dentro de esta secuencia se encuentra la secuencia Shine-Dalgarno, que es una secuencia consenso complementaria al ARN ribosomal 16S de procariotas. Esta secuencia permite que el ARN mensajero se una en el lugar adecuado y que el ribosoma encuentre el codón de inicio. El ARN mensajero se puede unir a la subunidad menor solamente cuando las subunidades del ribosoma están separadas. El factor de iniciación 3, o IF3, del inglés Initiation Factor, se une a la subunidad menor del ribosoma y previene que la subunidad mayor se una a ella. Otros factores, como el IF1 e IF2, también ayudan. Una vez que el ARN mensajero se une a la subunidad menor, se disocia el IF3 y el ARN de transferencia iniciador se une al codón iniciador. A este complejo se le denomina complejo iniciador 30S. Luego, el GTP del IF2 se hidroliza a GDP. Se liberan los factores IF1 y 2 y la subunidad mayor se asocia formando el complejo de iniciación 70S. En eucariotas, la secuencia de eventos es muy similar, pero no existe la secuencia Shine-Dalgarno. En su lugar actúa la caperuza de la región 5' y la cola poli-A del ARN mensajero eucariota, la subunidad menor del ribosoma eucariota. Los factores de iniciación y el ARN de transferencia iniciador metionina forman un complejo de iniciación 43S que reconoce la caperuza y se unen. Este complejo luego se mueve o escanea el ARN mensajero en la búsqueda del codón de iniciación. El codón de inicio es reconocido con la ayuda de la secuencia COSAC, que está alrededor del codón de inicio. El proceso es muy similar, pero intervienen muchos más factores de iniciación, al menos 12. Algunos de estos mantienen separadas las subunidades del ribosoma. Otras reconocen la caperuza 5', otros poseen actividad helicasa para desarmar las estructuras secundarias que se pueden formar en el ARN, permitiendo que el complejo de iniciación avance. La caperuza está unida inicialmente a un complejo de proteínas que se denomina Cap Binding Complex o CBC y tiene diversos miembros como la CBC80 o la CBC20. Es este complejo de proteínas que se muestra en esta figura. Este complejo, que se une a la caperuza, posee un gran número de funciones. Entre ellas, participa en el splicing, ayuda a exportar el ARN mensajero del núcleo y además ayuda a llevar a cabo una primera ronda de traducción, que en inglés se le denomina Pioneer Round of Translation, y sirve en teoría para chequear que todo esté bien. Luego, ese complejo proteico es reemplazado por el factor de iniciación eucariótico 4E o EIF4E y otros factores de iniciación. Estos factores son los que promueven la continua traducción del ARN mensajero. Además, algunos ARNs mensajeros
poseen sitios de entradas internos del ribosoma que permiten la unión del ARN mensajero al ribosoma sin la ayuda de la caperuza y la cola poliá. Por lo demás, el proceso es muy similar. Por un lado está el factor de iniciación 43S, formado por los factores de iniciación, la subunidad menor del ribosoma y el ARN de transferencia iniciador. Y por otro lado, el ARN mensajero unido a los factores de iniciación, que se muestran en la figura inferior de la izquierda. Todos estos factores participan en el reconocimiento y unión del ARN mensajero al complejo de iniciación. Luego, tiene lugar el escaneo para localizar el sitio de inicio de la traducción. En ese momento es cuando encuentra ese inicio de la traducción, cuando se liberan todos los factores de iniciación y la subunidad mayor del ribosoma se integra en el complejo. Estas tablas resumen los principales factores de iniciación en procariotas y eucariotas. Una vez establecido el complejo de iniciación, tiene lugar la elongación, en el cual los aminoácidos son unidos mediante un enlace peptídico para crear una cadena polipeptídica. Teniendo en cuenta los 3 sitios del ribosoma, el ARN de transferencia iniciador ocupa el sitio P y todos los demás ARNs de transferencia cargados pueden ingresar por el sitio A, que al inicio está vacío. La elongación ocurre en 3 pasos, tanto en procariotas como en eucariotas. Vamos a describir cómo ocurre en procariotas. En el primero, el ARN de transferencia cargado correspondiente se une al sitio A. Esta unión es ayudada por la unión del factor de elongación 2, Elongation Factor 2 o F2, que se une al ARN de transferencia cargado y a GTP, permitiendo la entrada al sitio A. Entonces ocurre el apareamiento de bases del codón anticodón y la liberación del factor EF2-GDP, ya que GTP se convirtió en GDP. El factor de elongación 2 se vuelve a reciclar. El segundo paso es la formación del enlace peptídico entre los aminoácidos de los ARNs de transferencia que están unidos a los sitios A y P. En este proceso, el aminoácido del ARN de transferencia del sitio P es liberado. Como ya hemos mencionado, la unión peptídica es catalizada por el ARN ribosomal de la subunidad mayor, es decir, el 23S en procariotas y el 28S en eucariotas. El tercer paso es la traslocación, es decir, el movimiento del ribosoma en dirección 5' a 3', posicionando el ribosoma en el próximo codón. Este paso requiere la ayuda del factor de elongación G, EFG, y nuevamente la hidrólisis de GTP a GDP. Ahora el ARN de transferencia que estaba en el sitio P se posiciona en el sitio E de exit o salida. El que estaba en el A se posiciona en el P y el sitio de entrada queda libre para que pueda repetirse los 3 ciclos nuevamente a medida que se elonga la cadena. La cadena polipeptídica se queda unida siempre en el sitio P. En eucariotas, el proceso es muy similar. Los factores que intervienen se denominan EF1A por Eukaryotic Elongation Factor 1A, que cumple el papel del EF2, y el Eukaryotic Elongation Factor 2 o EEF2, que cumple el papel de EFG. Estos factores son muy importantes para que la traducción tenga lugar. Por ejemplo, es conocido que la bacteria que causa difteria inhibe el factor EF2, inhibiendo por lo tanto la traducción. Esto se sabe que causó muchas muertes en niños hasta que pudo conseguirse la vacuna. Finalmente, la síntesis de proteína termina cuando el ribosoma trasloca a un sitio de terminación. Como no hay ARN de transferencia complementarios con este sitio, ningún ARN de transferencia entra en ese sitio.
En su lugar, factores específicos que se denominan RF, del inglés Release Factors o factores de liberación, reconocen ese codón. Así, el RF1 o el RF2 se unen al sitio A, según cuál sea el codón de terminación, promoviendo la liberación del polipéptido del sitio P. El factor de liberación RF3 forma entonces un complejo con GTP y se une al ribosoma. Esto promueve un cambio conformacional en el ribosoma, permitiendo la liberación de los factores RF1 y o el RF2. Así, el GTP hidroliza a GDP y se liberan los factores de liberación y se disocian las subunidades ribosomales. El sitio de terminación de la traducción normalmente es seguida en el ARN por la región 3' UTR, es decir, que no es el final exacto del ARN de mensajero. En eucariotas el proceso es similar. Hay dos factores de liberación conocidos, el ERF1 y el ERF2. Les dejaré en el aura un video en inglés de cómo ocurre todo este proceso. La síntesis de proteínas en procariotas es bastante alta, de alrededor de 1400 aminoácidos por minuto. Y como muestra en la figura, varios ribosomas pueden traducir un mismo ARN mensajero a la vez, formándose lo que se denomina polirribosomas. Además, recordemos que en procariotas la transcripción y la traducción ocurre simultáneamente, por lo que múltiples ribosomas están unidos a la región 5' del ARN mensajero, mientras aún este se está transcribiendo en su región 3'. Por otro lado, en eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma. La imagen de los polirribosomas, en este caso, unidos a un ARN mensajero, se muestran como una imagen en caracol, ya que normalmente la caperuza sigue unida a la cola poli A. Existe una serie de controles de calidad para que la traducción dé lugar a las proteínas correctas. Uno de estos controles de calidad en eucariotas es la degradación del ARN mensajero mediada por una mutación terminadora, o en inglés, Nonsense Mediated Decay. Como ya vieron, una mutación que da lugar a una mutación terminadora no afecta la transcripción, pero sí la traducción, ya que la maquinaria de traducción encontraría una señal de terminación prematura, quedando una proteína trunca. Este tipo de mutaciones ocurre normalmente cuando hay errores en el splicing. Para prevenir estos errores, la célula ha desarrollado un mecanismo que permite a proteínas llamadas complejo de la unión de exones o EJC, del inglés Exon Junction Complex, unirse donde ocurrió el splicing. Entonces, si en la ronda de prueba el ribosoma encuentra un sitio de terminación en el ARN mensajero antes del final de la unión de estos complejos, entonces reconoce que hubo un error y activa la degradación del ARN mensajero mediante el reclutamiento de proteínas UPF, del inglés Unfolded Protein Factors, o factores de proteínas mal plegadas. Existen otros controles de calidad para ARNs mensajeros que no poseen un final y por lo tanto la traducción de estos ARNs llega al final 3' del ARN mensajero. Lo que ocurre es que el ribosoma se queda estancado. En bacterias, un ARN de transferencia mensajero, se llama así, ARN de transferencia mensajero o tmRNA, reconoce esto y extiende la traducción, posteriormente degradando el ARN mensajero y el producto. En eucariotas, en cambio, se activa lo que se conoce como non-stop decay, que activa una serie de proteínas que degradan el ARN mensajero desde la región 3'. Existen otros mecanismos, como el no-go decay, que también, en este caso, terminan degradando el ARN mensajero que se ha reconocido como erróneo.
En esta tabla se resumen las principales diferencias entre la traducción en procariotas y en eucariotas. Hay que tener en cuenta que para que las proteínas cumplan su función tanto en procariotas como en eucariotas, las mismas deben estar plegadas correctamente y muchas, además, deben sufrir modificaciones posttraduccionales. Existen un gran número de modificaciones posttraduccionales. Algunas proteínas incluso son sintetizadas como precursores que luego deben ser cortados y modificados por otras enzimas antes de volverse funcionales. En procariotas, normalmente el inicio de las proteínas recién sintetizadas poseen un grupo formil que debe ser eliminado o muchas veces la metionina completa es eliminada. Otras proteínas requieren la adición de carbohidratos para que cumplan su función. Otras modificaciones comunes son la adición de grupos fosfatos, de grupos carboxilos o grupos metilos en algunos de sus aminoácidos. En células eucariotas, el grupo amino terminal normalmente se acetila. En este cuadro se muestran algunas modificaciones que sufren los aminoácidos. Durante la traducción, algunas proteínas se pliegan de manera espontánea, de manera correcta, mientras que otras requieren de chaperonas que ayudan a plegar correctamente las proteínas. Una de las familias de chaperonas más conocidas son las proteínas de choque térmico o heat shock proteins. Finalmente, las proteínas que no se pliegan correctamente o que ya no son necesarias son comúnmente modificadas por ubiquitinación y luego degradadas por el proteosoma, que es un complejo multiproteico con un sitio activo que degrada la proteína reciclando los aminoácidos. Finalmente, quería recordarles que existen numerosas señales en las proteínas que le indican cuál debe ser su destino. Por ejemplo, hay secuencias de señalización a núcleo que indica que esta proteína debe ser importada al núcleo y otras de importe a retículo o a la mitocondria. En este cuadro se muestran algunos ejemplos de señales de secuencias de importe o exporte en diferentes regiones de la célula. Es interesante destacar que la diferencia que existe en la traducción entre procariotas y eucariotas ha ayudado a que se puedan desarrollar antibióticos que interfieran específicamente con la maquinaria de la traducción en bacterias sin afectar a los organismos eucariotas. En la tabla se muestran algunos antibióticos que interfieren con la traducción en bacterias. Muchas gracias por su atención.